hermano de Fernando Trueba, siempre me encanta charlar un rato con el hermano de Guillermo Fesser, y entonces hablamos de nuestros hermanos. Y esta tarde pues no hemos invitado a nuestros hermanos, pero está con nosotros para hablar de su primera película y sobre todo para hablar de muchas otras cosas, Javier Fesser, que le invito aquí a que se sume. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal la película? Que yo hace que no la veo 8 años. Me refiero, ¿ha envejecido mucho? Ha rejuvenecido incluso, sí. ¿no? ¿La podemos ver otra vez? La podemos ver otra vez y así la recuerdo. Oye, Javier, ¿y a ti cómo se te ocurrió hacer una película así en un país como este? Pues porque no había ninguna parecida y entonces había ese huequecillo. Pues no... Bueno, tú sabes igual que yo que no uno no se plantea hacer una película... Uno quiere contar una historia, no se plantea qué tipo de película voy a hacer y cómo. Hay algo que quieres contar y en el camino de escribirlo va tomando una forma. En una primera película en donde todos metemos tal cantidad de referencias y de mundos y de ideas que hemos tenido desde que hemos nacido, pero sin embargo yo me considero incapaz de localizar mis propias referencias o de dónde surgen las ideas y todo lo que está en la película, ¿no? Pero lo que sí he notado siempre es lo irrepetible que es enfrentarte a una primera película. Hay una experiencia tan placentera en esto que luego lo quieres volver a repetir, volver a vivir y ya es imposible, ¿no? Entonces la falta de experiencia, la ingenuidad que tienes, el no tener ni idea de qué es esto, ya no solo hacer películas, sino del mundo este en el que te metes, de la producción, de la distribución, ¿no? Es que hay una especie de inocencia y de ingenuidad tan enorme y que bueno, que por desgracia hay que buscar la ilusión en lugares distintos cuando te enfrentas a cada una película posterior, ¿no? Pero una primera película no tiene precio, es una experiencia impresionante. Y mucha gente, vamos, en el mundo del cine, la primera noticia que tuvimos de ti, o las primeras cosas que vimos de ti, eran unos cortos, sobre todo El secreto de la trompeta, que fue un corto que arrasó, ¿no? Esas cosas que pasan, todavía que hay un corto que ese año es del que todo el mundo habla, un corto que tal, y que tenía, yo creo, muchos elementos de lo que luego sería Petinto, no tanto ni en el argumento, pero sí en la forma narrativa, en el sentido del humor, en el tal. Cuéntanos un poco cómo, o sea, es decir, cómo llegas, cómo das ese paso a hacer tus primeros cortos, Pues yo tuve la suerte de meterme en el mundo de la publicidad pues por carambola, ¿no? Bueno, empiezas a buscar dónde aprender, empiezas a buscar un lugar donde poder trabajar y de repente pues las circunstancias me llevan al mundo de la publicidad sin haberlo planeado, ¿no? Pero desde el primer momento que empecé a trabajar durante bastantes años haciendo anuncios, sabía perfectamente a dónde quería llegar. Entonces utilicé la publicidad como laboratorio para aprender, que yo creo que es un laboratorio fantástico, porque la publicidad es como un examen semanal de una mini historia que no tiene nada que ver contigo, que tú nunca lo hubieras contado, que es ajena completamente, con historias ajenas y con condicionantes que nada tienen que ver con tu mundo y que tienes que ir superando, ¿no? Pero tratando de hacer de cada una de esas pequeñas piezas un poco tú, haciéndolas un poco tuyas y probando, utilizándolas inteligentemente para ir probando y testando y tal, pues bueno, así lo que ocurrió es que también en este camino de la publicidad me fui especializando en las historias que precisamente más me atraían, ¿no? Sobre todo con personajes así muy característicos y olvidándome del mundo de los bodegones y de los perfumes y de tal y centrándome en historias y centrándome en comedia y en personajes, que es donde me manejaba muy a gusto, ¿no? Y bueno, pues tanto Luis Manso como yo, Luis Manso es mi socio, es el productor de los cortos y de todas las películas que he hecho y seguimos juntos desde hace ya muchísimos años. Pues en cuanto pudimos producir el primer cortometraje, que fue Aquel ritmillo, pues
pues lo hicimos, es decir, utilizamos la publicidad también como camino para poder producirnos nuestras historias. ¿Aquel ritmillo es anterior al secreto? Aquel ritmillo es el primer cortometraje. Pensaba que había sido el segundo. De 35 milímetros. Entonces, ese cortometraje obtuvo uno de los premios que obtuvo en Valencia, en Cinema Jove. Era precisamente la ayuda a la producción de otro cortometraje, que tiene que ser dentro de un periodo de un año. Ese fue un poco el detonante del secreto de la trompeta. Tenemos una ayuda importante para hacer un corto, que ahora ya no me acuerdo bien si era negativo y laboratorio, no es que fuera que te producía el cortometraje, pero bueno, en un corto, cuando hacíamos los cortos en 35 milímetros, realmente casi la película era como el coste fundamental, porque todo lo demás era la casa de tu abuela y el coche de tu padre para hacer un travelín. Y esa fue la circunstancia que nos empujó a hacer ese corto. Pero ese corto, Secreto de la Trompeta, es también un revulsivo personal contra el primero, ¿no? Más que contra el primero, contra la forma, contra la actitud con la que hice el primero. Es decir, tú tienes de repente la oportunidad de hacer un corto en 35 milímetros, que es incluye unos costes y una parafernalia y una movida en la que, bueno, tienes la presión de lo que te juegas y de la oportunidad que tienes, y entonces yo traté de ser muy concienzudo, de preparar todo, de tener todo súper planeado, de tener todo perfectamente pensado e ideado. Y el secreto de la trompeta es justo lo contrario, vamos a escribir un guión en 2 días y vamos a rodarlo. Vamos a dejar de hacernos tantas preguntas de si esto funciona, esto no funciona, por qué, yo qué sé, por qué. Y también esto es un revulsivo también en contra de todas estas reuniones de preproducción de publicidad, donde tienes que dar explicaciones del color del jersey, del que pasa por detrás, de todo, ¿no? Todo tiene que tener un porqué. Y este es Secreto de la Trompeta, es un cortometraje que no tiene ningún porqué, por eso no tiene ni pie ni cabeza, ni quería tenerlo, o sí, pero está hecha con impulso, ¿no? Por un impulso. Esto está escrito hace 3 días, lo ponemos a rodar ya. Rodaje con un equipo muy pequeño, en donde no era más caro rodar 7 días que 3, ¿no? Porque el productor era el director de fotografía, el ayudante de dirección era el director artístico, era César Macarrón, yo llevaba la cámara y los actores de mi padre, el portero de mi casa, Cándida, en fin, pues en esas circunstancias, que es bastante placentero hacer cine en esas circunstancias en las que lo que haces es una guateque entre amigos y ruedas, ¿no? Y bueno, tanto los 2 cortos es verdad que exploran ese universo, ese mundo visual que explota en el Milagro de Petinto, ¿no? Sí. Yo quería empezar con el Milagro de Petinto, estas jornadas o reuniones o este ciclo, porque me parece que es una película muy perfecta para arrancar esto, porque por un lado es una película que es heredera de una tradición del humor absurdo español, de casi de algo de Jardiel, de Miura, del disparate, también de la película familiar, de la película coral. Al mismo tiempo, visualmente es una película muy moderna, muy atractiva, muy diferente, muy difícil de imaginar en esa tradición del cine español, o sea que aunaba las 2 cosas. También en la charla me dicen que aquí que la red wifi es visitantes y la clave humanidades, y el hashtag es tecnología y cine todo junto en minúscula. Lo digo para los que necesitéis estas cosas para seguir viviendo. Respirando, para respirar. Sí que me gustaría que me contaras supongo que viene del campo de la publicidad, es decir, la familiaridad tuya con lo que se puede conseguir. ¿Hasta qué punto a la hora de escribir el Milagro de Petinto, de imaginarla, de prever la película que ibas a hacer, de alguna manera tu conocimiento de lo que se podía hacer, lo que se podía conseguir, estaba? Es decir, esto lo podemos hacer así, vamos a hacer esto, quiero conseguir que este hombre la aplaste así. Luego seguramente en la parte de preguntas te van a hacer preguntas concretas sobre algunas escenas de la película. A mí me gustaría que en esta primera parte habláramos de algo más general. ¿Hasta qué punto la tecnología propiamente fue inspiradora para la película? Pues, a ver, que nosotros pertenecemos a una generación autodidacta. Eso que siempre a mí en aquel momento de formación me parecía un lastre,
pues hoy me parece que ha sido una suerte. Entonces, claro, autodidacta no significa que aprendas por tu cuenta, significa que no tienes ni idea. Significa que ves otras películas terminadas, porque yo tampoco he estado en rodajes de otros, o sea, yo nunca he sido de dirección y no he visto a otro personaje como yo haciendo una película. Entonces te tienes que inventar cómo es esto y claro, utilizas caminos que los que te has inventado, a veces coinciden con los que se han inventado otros, muchas veces coinciden, pero otras veces no. Y yo desde el principio lo que a mí me llamaba la atención y me atraía era hacer cosas que no sabes muy bien cómo se hacen y involucrar a la gente para hacer cosas de una forma distinta a como normalmente las ha hecho. Tengo que decir que aquí me dio una clave, o sea, un momento que hace Chuck en la cabeza fue rodando aquel ritmillo. Aquel ritmillo era un cortometraje donde todos éramos absolutamente primerizos, todos, excepto el director de fotografía, que era Javier Aguirre Sarobe, al que bien conoces. Entonces, claro, Javier Aguirre Sarobe, magnífico operador, tenía una experiencia inmensa y comparado con nosotros, infinita, ¿no? Entonces, en muchos de los planos, ¿no?, a la hora de plantearlos, yo le veía refunfuñar y en uno me dijo, es que esto no se hace así. Y esa tontería a mí me dio la clave. A partir de ahí, o sea, pensé con ese comentario que yo iba por el buen camino. Digo, pues si esto no se hace así normalmente, es que estamos encontrando un camino que hay que hacerlo así. Sí, creo que sí, porque claro, iba en contra de lo que yo me estaba inventando que era este oficio. ¿Cómo que esto no se hace así? ¿Cómo que este tipo no se hacen así? No sé, que si se hacen como se hacen siempre, no serán planos nuevos. Bueno, entonces, luego cuando cuentas con gente que tiene experiencia, con maquilladores, con operadores, con actores, con lo que sea, yo lo que he comprobado es que a todos les gusta, como a mí me gusta, enfrentarte a cosas que nunca has hecho. Y en ese sentido es cuando llegas a resultados que tú no conoces a priori, pero también lo hace emocionante para ti, ¿no? Porque ¿cómo se puede llevar a cabo un proceso creativo si ya conoces el final? Si conoces el resultado, a mí no me lo imagino. Por eso, pues por ejemplo, no me hubiera interesado nunca hacer Mortadelo 2 como hice la primera, con actores, como un poco el mismo rollo, porque ya conozco el final. Entonces, si conozco el final, casi hasta me parece poco honesto por mi parte involucrarme en un proyecto que tengo que aportar lo mismo que ya aporté. ¿Quiénes eran tus, aparte de Luis Manso, que es tu productor, tu socio, tu amigo, pero en la parte, digamos, más técnica, quiénes se convirtieron en tus socios y cómo era esa relación, ¿no? Un colaborador esencial es César Macarrón, director artístico. Empezamos también juntos, ¿no? Empezamos juntos, o sea, nos conocimos pues en el momento en que hacíamos pequeños vídeos y publicidades siempre muy modestas, ¿no? Porque yo he hecho un montón de publicidad, pero siempre han sido producciones, excepto contadísimas ocasiones, producciones bastante pequeñas, porque realmente también las hemos buscado de ese calibre. Me gustan las producciones pequeñas, que controlas y que las disfrutas, ¿no? Por eso también pienso que en nuestra profesión de directores de cine, yo creo sinceramente que crecer y avanzar en esta profesión significa hacer películas en el fondo más pequeñas, ¿no? Películas más tuyas, que controles mejor y que no sufras y que llegues a casa relajado, ¿no? Entonces, claro, o sea, no he compartido nunca ni he entendido nunca el atractivo de las grandes producciones. O sea, sinceramente no entiendo el atractivo de que tu película, por ejemplo, llegue a ser vista por 100 millones en lugar de 6. O sea, la única diferencia realmente es económica. Sí. Pero esa diferencia económica lo que significa es que el camino es más susceptible de convertirse en un infierno o de convertirse en una cosa menos placentera. Entonces, como yo considero que la parte artesanal del cine es esencial para hacer algo un poco personal, pues necesito buscar esas producciones donde tú puedes controlar y donde realmente puedes hacer tu película, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas pequeñas primeras producciones pues coincidí con César Macarrón y encontramos ahí una afinidad. Todo este universo de aquel ritmillo, del secreto de la trompeta, del milagro de Petinto y todos los que han venido después, pues los hemos buscado juntos, los hemos elaborado juntos y hemos compartido esa pasión por investigar y por aprender, y nos hemos enamorado juntos de las mismas películas y de las mismas locuras, ¿no? Y creo que ese trinomio de Luis Manso, César Macarrón
y yo ha sido esencial para hacer prácticamente todo lo que yo he firmado como director. Y luego en la parte, digamos, no corpórea, en la parte que no construyes, en la parte que no es real, sino que es virtual o que es hecha por ordenadores en 3D y tal, ¿cómo fue tu primer contacto con ese mundo? Porque siempre es bastante, para un director que está acostumbrado a colocar las cosas, sus actores, tú además que te gusta muchísimo elegir los actores particulares, que sean también únicos, que sean... tu primer corto estaba protagonizado por Ciges, un hombre que aquí lo habéis visto, insustituible, irrepetible, ¿no? En sí mismo. Sí, totalmente. Y es decir, ¿cómo fundes esos elementos con los elementos que no están delante, que no están presentes, que necesitas seguramente imaginarlos o rodar con un fondo verde o rodar con una especie de maqueta? También claro, en el mundo de la publicidad del que venía es muy habitual manejarte con una postproducción compleja. Es muy habitual atribuir al proceso de la postproducción una responsabilidad a veces muy grande que no viene siempre por necesidades narrativas, sino por inseguridades de la marca, del cliente, de la agencia o tuyas propias, ¿no? Por esa mentalidad que existe cuando además vienes avalado por un presupuesto que te lo permite, esa frivolidad de ya lo decidiremos luego, que es una cosa que en publicidad gracias a la crisis se usa menos, pero funciona un poco así. Y entonces, bueno, pues en postproducción de pronto cambias el color de un vestido que era verde a rojo, o construyes un decorado que donde antes había un fondo azul o un fondo verde, o muchas otras cosas, ¿no? O sea que realmente tenía esa atracción por este elemento de postproducción, y todos los avances en la postproducción digital, la animación 3D me han fascinado siempre bastante, ¿no? Pero no las he visto jamás como un objetivo, sino como dentro de la historia, de la narrativa, bueno, como todos los directores, imagino, y como para lo que realmente están inventadas, ¿no? Pero me encantan los efectos invisibles, me encantan los efectos que no se ven. Yo, por ejemplo, de los 3 largometrajes que he hecho, El Camino es sin duda el que tiene más efectos digitales y es el que menos lo parece, ¿no? Claro. Pero tiene un trabajo de digitales muchísimo mayor que Mortadelo y Filemón, por ejemplo, donde son más visibles, ¿no? Pero incluso en Mortadelo y Filemón los más complejos no son precisamente los que más se detectan. Y bueno, pues al final la tecnología que se compone de lo que ves, de lo que no ves, de lo que es digital, de lo que la tecnología que tienes en el propio rodaje, pero todos estos elementos lo que tienen es una combinación bastante interesante que se encuentra en el camino del diseño de producción, ¿no? Y es un camino además donde ya por suerte no estás solo. Entonces tú ya sabes lo que quieres contar, pero ahora hay un director de fotografía, hay un director de arte, hay un productor, hay mucha gente involucrada, y juntos empiezas a buscar un camino, y el camino siempre es una combinación de un elemento digital con un efecto especial de rodaje, con otra capa adicional que ruedas con una cámara para, bueno, al final todo ese gran teatrito, ¿no? Se va montando de muchas piezas distintas, y con esa gran mentira contamos a veces alguna que otra verdad. Yo soy de los que piensan que casi siempre de los errores aprendemos más que de los aciertos. En mi caso lo pienso, pero como solo cometo errores siempre pienso, claro, eres sabio. Sirven para algo. Pero sí que me gustaría saber, por ejemplo, en Petinto, que es tu primer largo, ¿qué cosas salieron mal? O sea, ¿qué cosas que incluso no estén en la película, que las cortaras porque dijeras, es que no funciona, o sea, ha salido mal el truco, ha salido mal la idea, no es exactamente lo que quería, o no provoca el humor que quería en este momento? ¿Y qué cosas fueron, en qué consistió el error? Si te acuerdas de alguno. No recuerdo nada que finalmente no estuviera en la película porque no funcionara. A ver, Mi Árbol Petinto es una película, por suerte, llena de imperfecciones. Digo por suerte porque, claro, si la primera película te sale bien, pues ¿qué haces ya? ¿A qué te dedicas? Y cuando hablaba antes de esa primera experiencia, de la experiencia de rodar la primera película,
pues precisamente notar, viendo ahora de nuevo eso que hiciste hace tanto tiempo, el notar que has aprendido, que por supuesto esto no lo contarías así, que quizás ni siquiera contarías esto, pero yo no tocaría ni un solo fotograma. Esto pertenece al año 98 y es así sucedió en el año 98, así lo vimos nosotros los que hicimos la película en ese momento. Yo no tocaría jamás un solo fotograma de la peli, ¿no? Pero todas esas imperfecciones en el fondo tienen que ver con el cine, ¿no? El otro día vi en televisión La Noche Americana. La Noche Americana la había visto pues probablemente cuando tenía 17, 18 años, cuando me empezaba a vislumbrar que el cine quizás era una forma de ganarse la vida, pero no había hecho nada, o ni corto en Super 8, ¿no? La Noche Americana es una para los más jóvenes aquí. Es una película de Truffaut que cuenta un rodaje, ¿eh? El protagonista es un director que está rodando una película de pasiones de una pareja joven que la chica se fuga con el padre del chico. Es el rodaje de esa película. Y ahora vuelvo a ver la película, recuerdo que la película me gustó mucho, pero ahora es cuando realmente disfruto la película, porque ahora conozco un poco lo que es un rodaje. Pero bueno, a lo que yo es que esta película vista hoy me gustó especialmente porque con los ojos actuales está llena de imperfecciones. O sea, si ahora esa película vuelves a montar, pues dirías, es que le sobran fotogramas por otros lados, es que todo está contado 3 veces, pero sin embargo hay algo que me está diciendo todo el rato que es una película. A mí eso me gusta, a mí ver una película y notar que es una película, pues es que, no sé, me gusta, no necesito olvidarme que estoy en una película y meterme en la historia, que también me meto en la historia, ¿no? Pero claro, es que esta película precisamente de Truffaut, la grandeza que tiene es que está desmontando, y a quien no lo haya visto os la recomiendo, porque está desmontando, está contando las tripas del cine, todo el artificio, está desnudando todo el artificio del cine, está contando que todo esto de hacer una película, todo es mentira, la casa no es de verdad, los efectos no son de verdad, el actor y la actriz no sienten lo que dice que sienten, pero todo eso te lo está contando mientras está contando una historia completamente de verdad. Es decir, ¿no? Es una vuelta de tuerca maravillosa en donde demuestra lo que yo creo que es el cine, que es una gran mentira para contar verdades como puños, ¿no? Entonces, quiero decir que soy especialmente amante de estas pequeñas imperfecciones visuales, porque a mí me gustan como juguete, no me gustan como objetivo final jamás. Ni como espectáculo, pero yo sí creo que los efectos visuales han provocado en el cine, o sea, han cambiado la experiencia de ver cine, y yo creo que han hecho que las películas sean menos espectaculares. Es realmente lo que pienso, porque claro, cuando vi King Kong de pequeño, o sea, yo me quedé completamente acojonado de ese pedazo de mono, y ahora ves ese mono y no hay quien se lo crea. Pero también había algo en las películas, cuando iban avanzando los efectos y la tecnología iba avanzando, cada vez se hacían cosas más ambiciosas, ¿no? Hasta que ha llegado un momento en el que el cambio es tan enorme que el espectador da por hecho que todo se puede hacer. Y encima el espectador da por hecho no solo que todo se puede hacer, sino que lo hace en ordenador, cosa que es falso, ¿no? Es decir, hay un trabajo enorme en gente detrás de cada uno de esos efectos, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo, ¿a quién le sorprende ver una batalla entre 100.000 caballos y 8 dinosaurios? No sorprende a nadie. Entonces ya realmente el más difícil todavía es... Se ha convertido en una carrera un poco imposible, ¿no? También sí, pero que ya, quiero decir, todo es posible. Entonces, si todo es posible, hay algo ahí que yo creo que inevitablemente lo que vuelve a llevar es y por suerte al cine, a las historias que te llegan y que te emocionan y que no, de repente volvimos de Artis y decimos, coño, pero si se podía contar en blanco y negro y sin sonido una historia. Sí, porque hay una pureza, ¿no? También. Sí. No sé si eso tiene que ver con tu origen, si cuando eras niño empezaste en tu última película En Camino, hay una parte en Super 8, no sé si tú eras también de los que hacías tus cortos. No, yo era totalmente ajeno al mundo del cine, mi padre no hacía películas, yo pillé una cámara de Super 8
con 19 años. Estaba estudiando ingeniero naval y mi hermano, que es mi padrino, me regaló por Navidad una cámara de Super 8, un Lafa Family. ¿Te acuerdas esta que solo tiene un botón? ¿Era rodar o no rodar? Y llegué el trasto y es que no sabía ni qué era eso. Y claro, fue un descubrimiento violento. Descubrimiento no paso a paso, es el carretito que venía con la cámara, rodar en tu casa, y entonces rodé a mis padres haciendo el rosario, a mi hermana por el pasillo, al otro recogiendo la cocina, y claro, y te lo llevabas a revelar y a los 10 días lo recogías. Apagas la luz, lo pones en un proyector y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una película, ¿no? O sea que la maquinita destruyó al ingeniero naval. Absolutamente, absolutamente. Fíjate, suerte claro, tuve, qué suerte. Un regalo tan tonto puede destruir la carrera de una persona de bien. Tendríamos un ingeniero naval en paro de éxito. No hubiera probado nunca. Bueno, si os parece bien, podemos abrir el turno a vuestras preguntas, que seguro que serán mucho más inteligentes que las mías. Si superamos esa timidez, por supuesto, tan española, que es la de me hubiera quedado con ganas de decirle cuatro cosas. Luego a la salida, Y entonces le dije, yo tengo un amigo que siempre me cuenta las cosas que no han sucedido como si hubieran sucedido. Y fue entonces cuando le dije al tío, no quiero su trabajo. Y tío, pues si no has dicho nada, has estado callado. Si no te han ofrecido nada. Tenemos un micrófono por ahí para los que queráis. Y bueno, Javier, como sabéis, después de Petinto, que fue una película muy exitosa, además una película muy que yo creo que te ha dado un montón de satisfacciones y que te las sigue dando, sí. ¿no? Y rodó unos años después, se toma el trabajo además con calma, es una de las cosas que me gusta de él. Rodó la adaptación o la primera adaptación de Mortadelo y Filemón, que luego hubo una segunda parte, él rodó la primera. Y luego rodó la película Camino, que seguramente si no la habéis visto la debéis ver, que es una película también que en su año fue la película del año, Goya, la mejor película, muchas cosas juntas, muchas cosas buenas además. Y ahora estás preparando una versión o una nueva versión. He vuelto a Mortadelo y Filemón. Cuéntanos. He vuelto a Mortadelo y Filemón porque además mi admiración por Ibáñez ha ido creciendo. Era bastante considerable cuando hice la primera película, pero luego, curiosamente, he tenido que hacer una inmersión en el mundo de la 13 Rue del Percebe, es otro cómic, imagino que conocéis, de otras historietas de Ibáñez, ¿no? Para la realización de una campaña que hice para La Casera, donde se recreaba ese mundo de la 13 Rue del Percebe, ¿no? Y me estudié y me empapé de los más de 1000 y pico, es tercer del proceso, es que es una única página, 1000 y pico páginas diferentes de la tercer del Percebe, ¿no? Y esta es una película que nada tiene que ver con la primera, porque es una película de animación, es animación 3D, que lo que pretende es acercarse absolutamente al mundo de Francisco Ibáñez, al TVO, ser totalmente fiel al TVO, olvidarme de mi mundo y de conectar cosas distintas, sino ir a saco a tratar de recrear esta mecánica particular, este universo tan pequeño pero tan universal y tan inmenso, por otro lado, que ha construido Ibáñez, yo creo que de forma inconsciente, ¿no? Sin saber lo que realmente estaba creando. Y esto sí que es una... ¿Y cómo se hace una película en 3D, Javier? Pues estoy aprendiendo a hacerla, y estoy bastante fascinado. ¿Sí? Pues nada tiene que ver con una película de imagen real el proceso, pero sin embargo es exactamente lo mismo. Es decir, la película primero se crea... ¿Un guión? ¿Tienes un guión? Sí, terminado? tienes un guión que en el momento de hacer el guión pues ni es de animación ni deja de serlo, es un guión, ¿no? No exactamente así porque la película en su origen, en su primera fase del proyecto, nació como un proyecto de imagen real, aunque con mucha parte de imagen digital. Y cuando la película finalmente consiguió llegar a donde quise desde el principio, que era animación, pues la historia es exactamente la misma, pero el guión no es lo mismo. O sea, no habla igual, no iba a hablar igual Pepe Villuela interpretando a Filemón que un muñeco que es el Filemón de Ibáñez. No le puedes colocar en la misma circunstancia, pero no puede hablar, ni moverse, ni tener la misma velocidad y todas estas cosas, ¿no? Pero una vez que tienes el guión,
aquí hay un proceso que yo creo que voy a trasladar a cualquier película si tengo la suerte de hacer más, aunque no sean de animación, que es realizar un animatic completo de la historia, es decir, hacer un storyboard preciso y detallado absolutamente de cada plano de la película, y ese storyboard pasarlo a vídeo para darle una duración en un montaje, incorporarle voces, incorporarle los efectos y música y lo que tú quieras, de manera que si la película va a durar 82 minutos, el animatic dura 82 minutos y tú puedes hacerte una idea muy clara. Eso es una maqueta completa. Sí, de la pero una maqueta muy es decir, ya puedes ver la película. En esa maqueta, con esos dibujos en blanco y negro muy sencillos, si un chiste funciona, va a funcionar, y si no funciona, no va a funcionar, por mucho que esté bien animado y ya esté en color y tenga una música muy bonita. Entonces es una herramienta estupenda para analizar antes de meterte en un proceso de producción muy costoso, porque claro, en animación no te puedes permitir el lujo, salvo que tengas mucho dinero, que no es el caso, o mucho tiempo, que tampoco lo es, no puedes permitirte el lujo de probar cosas o de generar imágenes que luego no. En la animación se anima y se produce al fotograma, ¿no? Entonces, una vez que ese animatic está terminado, pues comenzamos un proceso de previsualización, que es el primer paso de animaciones en 3D, trasladar eso que está en el animatic ya a 3D. En 3D tienes creados los decorados en su tamaño exacto, tienes los personajes construidos, ¿no? Como muñequitos que mueves en un espacio tridimensional, y a partir de ahí ese proceso, que es en el que estoy ahora mismo, es un proceso dura 13-14 meses, que se solapa con procesos de animación, de iluminación, de tal, pero que realmente el proceso donde el director está dirigiendo la película, ¿no? Donde estás planificando, donde estás colocando la cámara, eligiendo el objetivo, moviendo la cámara, dándole el ritmo y el montaje final, porque de ahí sale realmente la película montada, ¿no? Y es un proceso bonito y divertido porque es un juguete para un realizador, vamos, es maravilloso, ¿no? Tienes ahí todos los elementos y los mueves a tu gusto, ¿no? Con muchas más limitaciones de las que yo pensaba, porque tiendes a pensar que en una película de animación todo es posible, y bueno, es igual de posible que una película de imagen real. Si tienes dinero y tienes tiempo y tienes talento para hacerlo, pues es posible, pero hay que tener las tres cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues las limitaciones, en este caso, por ejemplo, de presupuesto, pues te hacen, te llevan a encontrar soluciones diferentes a las que a lo mejor hubieras imaginado al principio, que al final yo creo que siempre acaba mejorando la película, ¿no? Yo recuerdo en El Milagro de Petinto, por ejemplo, la primera versión del guión, claro, cuando terminas el guión y ya has encontrado al productor y ves que vas a hacer la película, te parece que el guión es perfecto, es lo que quieres rodar, ¿no? Y haces el presupuesto de ese guión, y recuerdo que esta película, que costó 300 millones de pesetas, ahora cojonan, decir 300 millones, pues el primer presupuesto era de 400, entonces bueno, pues hay que quitar 40 páginas de guión. Entonces ese momento te parece que es horrible y que la vida es una traición y que solo queda el suicidio, y al final, cuando vas quitando y reorganizando todo para que todo esté equilibrado, incluido el presupuesto, yo en mi caso creo que siempre ha mejorado. Las limitaciones siempre han mejorado. Siempre que de las limitaciones pues extraigas lo mejor y te estrujes un poco la cabeza para buscar otras soluciones, pero creo que si no existieran esas limitaciones, las películas serían malísimas. O en mi caso, haz una película de lo que quieras, que cueste lo que quieras y me la entregas cuando tú quieras, pues ahí estaría más perdido, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a tardar en hacer en total esta película? Pues un proceso, incluido la escritura del guión, de 4 años. O sea, yo llevo un año trabajando en ese animatic y desarrollando todo el diseño de producción de la película, porque una película de animación todo hay que diseñarlo y generarlo, ¿no? En un rodaje pues vienes a rodar aquí y eliges este espacio y ya están las sillas, no tienes que elegir el color de las sillas, pero en una película de animación pues hay que diseñar esa silla y el color y la tela y la textura, y en una librería y libros pues hay que... ¿Y tienes a César Macarrón también en la dirección artística? No tengo a César Macarrón porque él estaba metido en otro proyecto de televisión cuando surgió el momento en el que empezó la producción, y lo he tenido que hacer sin él, pero empezó preparando la película, y de aquella primera preparación la película va a extraer bastante de su visión y de su talento, ¿no? ¿Y cuánta gente hay ahora mismo trabajando en una película?
Pues estamos a punto de ser un equipo bastante numeroso, porque en un mes o 2 meses se incorporan 40 animadores. Empieza el proceso de animación con planos ya previsualizados, que donde ya está dado el visto bueno de lo que ocurre, y ya pueden entrar animadores a trabajar en cada uno de los planos, ¿no? Pero ahora, bueno, hay 30, 40 personas trabajando, habrá momentos de 140, ¿no?, en picos de producción. Pero bueno, ahora pues mismo es mucho trabajo, es muy complicado. Alguien que está dando trabajo a 170 personas es casi un héroe nacional. Allí teníamos la primera pregunta. Bueno, buenas noches. Hablando del milagro de Petinto, durante el rodaje, ¿cuál es el recuerdo, por decir, que tienes con más cariño durante el rodaje? No sé, alguna escena o algo donde, pues, en realidad... Yo quiero tanto, quiero tanto esta película, y para mí la experiencia de rodarla me pareció un privilegio de tal calibre que me quedo con la película entera, ¿no? Pero no puedo, siempre que rememoro el rodaje del Milagro de Petinto, está Figes por medio, está la presencia y la ternura de Luis Figes, sin el cual no puedo imaginar esta historia, ¿no? Pero también recuerdo esta excitación que todos teníamos, ¿no? Porque es que era la primera película para mí como director, para mí, mi hermano como guionistas, para César Macarrón como director artístico, para Luis Manso como productor, Marina Ortiz, jefa de producción, todos, es que era una aventura, ¿no?, que no sabíamos, intuíamos cómo se hacía, pero no teníamos muy claro cómo era esta historia, ¿no? Y lo recuerdo como una aventura tan chula que no es muy difícil quedarme con ningún detalle concreto. Aquí teníamos una pregunta en la primera fila y luego allá. Hola. Tengo 2 preguntas. La primera, que si no te den miedo la primera película que hiciste a meterte con temas así un poco de la Virgen y eso, como por el tema de sacacorchos y todo ese tema. No, miedo no. Yo creo que cuando uno tiene buena intención, no puede tener miedo de nada, ¿no? O tienes buena intención, y yo puedo equivocarme o no, o puede resultar que o a lo mejor a alguien no parecerle así, pero mi intención no es nunca la de insultar ni ofender a nadie, ni molestar, ni incordiar, ni perturbar la existencia de nadie, jamás. Entonces, cuando eso lo tienes claro, pues miedo no. La religión es un tema que me interesa mucho, la he vivido de pequeño intensamente, y bueno, es un tema que me interesa mucho y que me llama mucho la atención, y no lo puedo evitar, y no lo quiero disimular, ¿no? En todas mis películas y canciones de misa, las hay en Mortadelo y Filemón, las hay en Camino, por supuesto, y las había en Milagro de Petinto, y las seguirá viendo, ¿no? Me parece que hay unos mega hits también, que mega hits, tienen las canciones de misa. Pero no, me parece que también que los iconos religiosos o católicos forman parte de nuestra cultura y de nuestra educación, de nuestra existencia, y que manejarlos con naturalidad no le veo ninguna pega. Y luego la otra pregunta, ¿en qué momento exactamente surge la idea de hacer una película nueva? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir una película nueva? La película de Mortadelo y Filemón que acabas de decir. ¿En qué momento surge decir voy a hacer esta película? Pues surge nada más terminar la promoción de Camino, el último largometraje que he dirigido, como necesidad vital de cambiar absolutamente de rollo y de registro, y cambiar de tipo de preguntas a las que tienes que contestar cuando haces una película como Camino, ¿no? Y volver un poco a un mundo que a mí me encanta, de personajes del tebeo, y de reírnos un rato, y de desengrasar, y de pasarlo bien.
También hace muchos años que me interesa mucho la animación y cada vez que me encantan las películas de animación, cada vez que veo una película de Pixar pienso yo quiero estar ahí, yo quiero aprender, yo quiero ver cómo se hace esto, ¿no? Me apetece tanto y me gustan tanto, me fascina eso que se consigue con la animación y esas imágenes tan bonitas, tan limpias, tan precisas, ¿no? Eso me llama muchísimo la atención y bueno, pues además coincidió esto que contaba antes del acercamiento a Ibáñez de nuevo a través de la campaña de publicidad de La Casera y bueno, Z me ofreció la posibilidad de desarrollar un nuevo proyecto con Mortadelo y Filemón y me pareció que podía unir ahí varias cosas que me apetecía hacer. ¿Tienes algún guión también de otro tipo de película, de una película a lo mejor más Petinto, más Camino, más con actores, o no? Sí, pero no es ni más Petinto ni más Camino. Es otra. Pero sí, una película, digamos, tengo. normal, por si es que alguna es normal. Sí tengo. ¿Tienes? Normal no, pero. Pero sí tengo un par de historias que me apetecen mucho. Y hay una que ya estoy un poco desarrollando. Fundamentalmente porque quiero evitar eso que nunca he conseguido evitar, que es terminar una película y empezar de cero. Estar en vacío. Sí, eso es una. Pero bueno, también es que es muy difícil planificar eso, ¿no? No sé cómo se planifica, ¿no? Las historias vienen cuando tienen que venir. Y también hago también otras muchas cosas aparte de largometrajes, ¿no? Y siempre muy relacionado con este trabajo de contar historias, pero que en ese sentido puedo saciar el mono con otras aventuras distintas, ¿no? Pero ahora mismo tengo una historia que me apetece mucho desarrollar y que estoy desarrollando. Lo que pasa que es que esta película está en la que estoy haciendo ahora mismo de animación, está en un proceso que requiere 20 horas diarias, ¿no? Y es difícil. Pero bueno, está bien a la vez estar pariendo o escribiendo algo que nada tiene que ver. Yo compaginé la escritura del guión de Mortadelo y Filemón con la novela Los días de colores, que es una historia que gira en torno a la película Camino, a la historia que se cuenta en Camino, ¿no? Y precisamente que como no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Es lo que me permitió poder poder hacer eso a la vez, y creo que además mentalmente fue bastante saludable. Allí tienen. Hola, yo quería, bueno, primero felicitarle por Milagro Petinto. Es la película con la que más me he reído nunca, o sea, es fantástica. Claro. Pero la asocio mucho con un corto suyo que no recuerdo el nombre, que es también con Siges, que era aquel hombre que trabajaba en una especie de taller de cacharros. Aquel ritmillo, es el primer corto. Aquel ritmillo, correcto. Sí, entonces, mi pregunta es, porque pues en esas dos películas yo asocio, y también en Mortadelo y Filemón, el chiste en los objetos, es decir, ¿de dónde salen tantas cosas y tan disparatadas como en aquel ritmillo, la plancha que estaba esperando como una especie de trampa para que no entrara alguien, o bueno, tanto cacharro que sale en Milagro de Petinto, como aquel especie de Discmac pero que es con un disco de vinilo? Es fantástico. ¿De dónde? Bueno, la verdad que retratar objetos me encanta, y eso quizás también de alguna forma se potenció en el aprendizaje en la publicidad, en donde tienes que coger un pack de 4 yogures y buscar el lado bonito, que no siempre es muy fácil. Pero los objetos, y en eso me considero un poco animista, me parece que los objetos tienen vida todos y tienen una historia detrás, y por eso, claro, un coche viejo y usado pues me sugiere más que un Seat León recién comprado. Porque son objetos que han vivido, ¿no? Una gramola, te quedas observándola un rato y parece que te habla, y parece que te cuenta que ha estado viviendo ya en 8 casas y ha pertenecido a 5 familias. Una se arruinó y tuvo que venderla y cayó en manos de otro, pero a los otros no les gustaba la música, pero ha pasado 4 guerras, no sé. Los objetos pueden tener y me gusta retratarlos con cariño, les dedico mucho tiempo a los objetos. Luego también en estos cachivaches y cuentas
cosas tiene mucho que ver César Macarrón, y tiene que ver el proceso en cómo, y sobre todo en esa época de los cortos y el Milagro de Petinto, cómo buscábamos esos cachivaches, ¿no? Porque esto, hemos hecho excursiones él y yo a todos los chatarreros de España, y eso era como cuando entra un niño en el parque de atracciones, ¿no? Y dice, joder, cantidad de mierda junta, y rebuscar ahí entre la basura y entre el polvo, y no casi todos los elementos que aparecen en el Milagro de Petinto están construidos, o sea, son elementos particulares, pero construidos con cosas que existen. Esa es un poco la filosofía con la que están concebidos, ¿no? O sea, todos los trastos Mi Casa, de Usillos, no son objetos de nueva creación en donde fabricas un detector de extraterrestres, sino que coges un fonendo y un tornillo de otro lado y un medidor de oxígeno de otro sitio, y con eso fabricas un objeto que no existe, pero sin embargo tiene la virtud de que te parece familiar y que lo reconoces. Y eso me gusta mucho. A mí eso me encantó en la película Delicatessen, que es una película que a mí me abrió un mundo, ¿no? Estas veces que ves una película y dices, yo tengo que tirar por uno de los sitios que he visto en esta película, porque por ahí está mi mundo, ¿no? Y me gustó mucho en esa película esa utilización de objetos que yo no había visto nunca, o que no existen, pues el detector de estupideces que aparece en Delicatessen, pero sin embargo el aparato parece que lo has visto alguna vez, porque es un trozo de una radio con una antena, ¿no? Todo eso es. Luego, con los años, me pasó una cosa muy bonita con esta película, que es una de las cosas más fascinantes para mí del cine y de lo que tiene esto de ser autodidacta, que es aprender otras películas. Yo descubrí hace no mucho una película que para mí, o sea, descubrí una película que me di cuenta que había sido esencial en mi aprendizaje sin haberla visto, que era Mi tío, de Jacques Tati. Yo Mi tío de Jacques Tati creo que la descubrí hace 7 o 8 años. Yo nunca había visto la película. ¿No la habías visto? No. Y entonces de repente veo esa película y digo, no es posible que una película que yo no había visto me haya influido de tal manera. Y me di cuenta que el mundo de Junet es imposible sin Jacques Tati. Claro. Entonces, pues en este caso, a través de Jean-Pierre Junet, yo he descubierto a Jacques Tati. Eso me parece tan bonito, ¿no? En el mundo del cine, ninguno inventamos nada, estamos cogiendo de aquí, de allá, y lo que hacemos es unirlo con nuestra propia gracia, ¿no? Pero son cosas que ya se le han ocurrido a otros, ¿no? Y de pronto esa transmisión de experiencia y de conocimiento es bonito pensar, ¿no? Que algo de lo que tú has conectado de una forma particular y única, pues le ha influenciado a otro, pero quizás no a través de tus películas, sino a través de un tercero que a la vez lo ha utilizado de otra manera, ¿no? Y eso me pareció, fue un shock descubrir todas las películas de Tati, porque yo no las conocía. Me pareció impresionante cómo podía haber cómo podía no conocer una película que claramente me había influenciado. Y también recordaba esto porque en ese mundo Jacques Tati también está introducida esa idea, ¿no? De crear cosas que nunca has visto, pero a través de objetos que reconoces y que tal. Eso la verdad que me encanta. Eso también lo tiene Mortadelo y Filemón, ¿no? En la primera película que hicimos, los cachivaches están hechos con cosas de que vas a un chatarrero, te llevas un carro lleno de mierda. Una modernidad reciclada, ¿no? Porque es una modernidad hecha de cosas. Eso es, sí. No hace falta crear nada nuevo, y eso lo está aplicado en el Milagro de Petinto también al vestuario, porque claro, en lugar de hacer trajes de marcianos donde un figurinista fabrica con una tela nueva un traje de marciano, es mucho mejor, bueno, para esta película creo que fue mucho más acertado, pues utilizar el jersey de cuello alto y el traje de baño que yo recuerdo de mi infancia, pero todo es como diferente, pero todo tiene un sabor que parece que lo puedes tocar y que sabes qué tacto tienen y cómo huelen las cosas que ves en la película, ¿no? Por eso el OVNI, meterle a la tecnología vida, ¿no? Meterle humanidad, ¿no? Sí, meterle cosas que parece que ya las conoces. El OVNI de estos dos, pues es como un 600, ¿no? Pues para qué diseñar un OVNI nuevo, antiguo, pero nuevo, pues es que ya está hecho el 600, que está infalible. Allí había una pregunta. Allí. Vale, no, que me habían dicho que estaba por allí. Bueno. Perdón, sí, hacemos aquí primero. Venga. Venga. De acuerdo. Bueno, ahora comentarte dos cosas. Una, que realmente nos ha arrancado una sonrisa a todos desde el principio de la película. ¿Dónde estás? No te veo. Aquí. Perdona.
Y bueno, quería preguntarte eso, ¿no? ¿Cuál era el secreto, cualquier que es el secreto de la comedia española? ¿Por qué consigue arrancarnos risas desde el principio hasta el final? Pues yo no creo que sea muy fácil. Esta pregunta yo no me atrevería a hacerla, has hecho muy bien haciéndola. No creo que sea muy fácil arrancar risas si partes de ese objetivo. Es decir, a ver qué se me ocurre para que sea divertido. Yo, bueno, claro que se puede hacer, pero no, o sea, a mí eso no me saldría. Yo no, a mí me encanta, o sea, me encanta conseguir algo divertido, que no me parece muy fácil, pero me encanta conseguir algo divertido, me parece, y creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando haces algo y, aunque sea porque no lo querías así, pero provoca una risa, pues nos encanta a cualquier director, creo, aunque sea una película súper dramática, ¿no? Pero yo no tengo, me encanta hacer cosas divertidas y llevar las cosas al límite para que lo sean más, pero no parto de buscar una cosa divertida, sino que lo que lo cuento desde mi punto de vista, y mi punto de vista a otros les parece divertido, a otros no, pero me gustan las cosas que hacen gracia, y me gusta la gente que cuenta las cosas con gracia, y me gusta la gente que lleva las cosas un poco al límite para que no se parezcan mucho a las que ya conoces, pero no es el objetivo hacer una comedia, hacer una cosa divertida, sino contar las cosas como yo las veo. Entonces, todas las historias, sois una familia muy grande también, ¿no? Sí, 9 hermanos, mis padres también, mi padre era 9. Familias grandes, el sentido del humor es casi como una ensalada, cada uno va metiendo lo suyo y al final creen que es normal, sí, pero son todos disparatados. Es una forma de supervivencia, ¿no? Eso es. Claramente, sí. claramente. Claro, ¿estarías de acuerdo en ese caso, por ejemplo, que la comedia, en este caso española, parte de reírse un poco, ¿no? Quizás de los tópicos españoles o problemas que hemos tenido en España, porque realmente ha hablado de la Iglesia, el concepto de familia, la relación padre, la figura del padre, la figura de la madre, ¿no? Quizás. Yo creo cada uno tiene una actitud ante la vida, ¿no? Entonces todos los días nos encontramos con alguien que repite que la vida es muy triste o que la vida es muy dura. Otros dicen que la vida es muy complicada, ¿no? A mí me parece que la vida es muy divertida. Es lo que realmente me parece. Por supuesto que la vida es complicada y dura y tiene todos los elementos, ¿no? Pero cuando Berlanga retrataba a sus personajes, yo creo que estaba retratando la realidad que él veía. Yo no creo que él se inventara ni exagerase nada, y sin embargo sus personajes tenían todos una ternura y un halo de magia alrededor alucinante, pero porque él los veía de esa manera, ¿no? Entonces, así como yo pienso que detrás de cada persona hay una historia, que detrás de cada objeto hay una historia, detrás de cada circunstancia hay una gran historia, detrás de cada cosa, eso es solo tener la capacidad de verlo, ¿no? Tener la capacidad de observar y de verlo, y cuando vas a comprar un desodorante en la droguería, simplemente si te detienes un momento entre la persona que te lo está vendiendo, detectas la gran historia que hay ahí, porque la hay seguro, ¿no? A mí en general las historias que veo, pues lo que primero sobresale es la parte divertida, pues, pero no es una cosa que porque no sé, tengo ese filtro de forma natural. Quizá coincide también un poco con la película Camino, ¿no? Es ver problemas de otro punto de vista. En este caso ha sido cómica, por ejemplo, ¿no? Problemas españoles, y Camino, pues bueno, de una manera diferente, no tan exagerada. Y luego otra cosa que quería decir, perdón, ya seguirá, bueno, un poco, quizá porque me toca, ¿no? Ese tema. Quería preguntarte, ahora estás haciendo una película de animación, ¿no? Me parece. Sí. ¿Qué te aporta un personaje de ficción que no te aporta un actor, de verdad? Un personaje, bueno, los personajes. ¿Quieres decir un personaje de animación? Los personajes, ¿no? Los personajes que yo ahora estoy manejando en esta película tienen mucho de los actores y las actrices que han puesto su voz, porque en una película de animación primero se graban las voces, y esas voces son la referencia absoluta que tiene el animador para comprender la actitud de un personaje, el estado de ánimo de un personaje, cómo proyecta lo que siente, y cómo, quiere decir que el actor ha hecho ahí un trabajo importante para construir un personaje.
no tiene nada que ver con un rodaje en donde está tu voz y tu imagen y todos los elementos que aportas en otra película, pero desde luego no es un doblaje en donde le estás poniendo voz a un personaje que ya existe. Es una especie de término medio. Y luego está también el trabajo del animador, que claro, el animador tiene mucho que ver con la interpretación de un personaje. Es decir, al final el gran reto es que ese muñeco esté vivo, y en este caso le corresponde la responsabilidad de la vida de ese muñeco a otras personas distintas a como ocurre en una película de imagen real, ¿no? Pero hay que darle vida aquí a Mortadelo y a Filemón y al Super, y tienen que sufrir y padecer, porque si no la película no funciona. Si no crees que realmente a Filemón le duele cuando le cae un yunque en la cabeza, pues no tiene sentido que le caiga ese yunque. ¿Con qué resultado estás más contento? ¿Con el resultado interpretativo de un personaje de ficción o real? ¿De animación te refieres? Sí. ¿Con qué resultado? ¿Estás más contento? Ya acabo. Son diferentes, es que son diferentes. Un personaje de animación tienes un control enorme sobre él, ¿no? Pero aun cuando tienes ese control, no siempre está vivo. O sea, hay que trabajar mucho para que un personaje de animación realmente tenga un corazoncito dentro, y eso tiene mucho que ver con el actor que le ha puesto el carácter, y tiene mucho que ver con el equipo de animación que le mueve y que le hace pestañear y que le hace respirar, y con el equipo de modelado que le da una piel y un aspecto que concuerda con todo lo demás, ¿no? Son negocios diferentes, pero al final son personajes que cuentan una historia. Ahora, uno de los retos que tengo en esta película es que un personaje de animación, un personaje pequeñito, actúe mal. Que claro, en animación, cuando tú ves que un personaje mira la cámara, no es fácil entender que actúa mal, sino que es un tío que no, pero yo quiero conseguir que dices, joder, qué malo es que este muñeco de animación, qué malo es, macho, ¿cómo han cogido? Es malísimo. Bueno, si os parece, hacemos las 5 o 6 últimas que arrancan allí. Teníamos luego allí, aquí y allí. Venga, tú primero. Hola. Hola. Muchas gracias por el tiempo, por venir aquí a contarnos estas cosas tan interesantes, ¿no? Un placer. Y yo te quiero contar que la primera vez que vi el anuncio de venir aquí a ver la peli y tal, me pareció muy bien, y viendo que era de tecnología y cine, lo primero que me vino a la mente, así como rápido, fue Luis Tíguez, ¿no? Que bien sale en la película y qué ganas tenía de verla otra vez, ¿no? Que hacía un montón de tiempo que no la veía. Y entonces me vino a la cabeza la pregunta de, ¿te imaginas, yo qué sé, dentro de 10 años, 15 años, después de la crisis, un futuro del cine español? O sea, dentro de 15 años por la tarde, dices, ¿no? Sí, después de comer. Un Luis Tíguez hecho digital. Ajá. En una película española y más allá aún, o sea, dándole la vuelta por el tema de Mortadelo. ¿Te imaginas dirigiendo a Luis Tíguez dentro de 20 años? En digital. La verdad que me imagino absolutamente. No dirigiendo a Luis Tíguez. O sea, yo estoy convencido de que en muy poco tiempo tendremos personajes virtuales que no podrás distinguir de personajes reales. Estoy convencido, de hecho estamos ya muy cerca, y hay ya algunos casos en donde empiezas a tener la duda de si lo que estás viendo. Bueno, hay planos de Avatar que no tienes muy claros. En Avatar hay una mezcla entre el rodaje de un tío pintado azul y ese mismo personaje totalmente hecho de ordenador. Hay planos en donde yo no sabría cuál es de los dos. ¿Y se rescatarán actores como Tíguez? Pues yo creo que ese es uno de los inventos, ¿no? De repente hacer una película con Cary Grant, ¿no? Un Gary Cooper, ¿no? Será caro, porque habrá ahí un merchandising y una franquicia que pagar. Pero claro, de todas formas siempre tendrá que tener detrás el alma de otro actor o de otra actriz. No creo que pueda renunciar a eso, pero sobre todo quién querrá renunciar a eso, ¿no? Porque claro, quien realmente es un profesional de convertirse en un personaje y hacerlo de verdad, pues seguirá siendo y seguirá aportando a un personaje eso, porque si no pasará como los videojuegos, que disparan bien, pero en el fondo, macho, si le matan el de Call of Duty, si le matan la derecha, te da igual, porque es un muñeco que se mueve, ¿no? Pero si habla y cuenta y te mira de una manera que dices, coño, aquí hay algo más que un personaje, pues será mejor para la historia, digo yo, ¿no? Pero estoy convencido de que la tecnología nos llevará
A mí, esto que tú preguntas, lo he pensado muchas veces, y una de las cosas que he pensado que me encantaría hacer cuando la tecnología lo permitiese, por ejemplo, me encantaría hacer el making of del Verdugo, por ejemplo, ¿no? O sea, hacer el making of de una película de Berlanga del año 50, hacer el making of y tenerse ahí a los actores de esa película, a José Luis García Berlanga dirigiendo, y no sé, el making of así, grabado en vídeo como casual, ¿no? Como si hubiera ocurrido en ese momento, pero no, es una de las finalidades que se me ocurren cuando la tecnología lo permita. Sí, entrevista a Pepe Isber en el set, ¿no? En el set. Un placer. Lo hemos pasado muy bien. El personaje. Sí, hola, buenas noches. Hola. Estamos entrando en unas preguntas entre lo que es el actor real o la animación. Estamos hablando ahora. Y prácticamente parece que estamos un poco como recuperando casi un parque jurásico de actores, que es lo que has planteado ahora casi, ¿no? El recuperarlos. Yo, de todas maneras, a mí me ha llamado la atención que hablaras de un proyecto de animación, cuando, si algo me ha gustado de tus películas, ha sido ya incluso desde El secreto de la trompeta, pero sobre todo en cómo recreaste Mortadelo, el casting, la selección de personajes, el crear esos personajes que recordaban al espíritu de lo que era el cómic de Ibáñez, de lo que era el TVO. Entonces, por eso me parece un poco casi contradictorio el que ahora te plantees en un proyecto de animación. Y luego, por último, ya también, ¿qué ha sido de La bombona de butano después de dar tantas vueltas en El secreto de la trompeta y ahora también en Petinto? ¿Qué fue y este error garrafal del que siempre me arrepentiré. Estaba rodando con un chaval de 6 años en una aldea del sur de Senegal, y entonces quería grabarle volviendo del colegio, porque este era un chaval que vivía a 7 kilómetros y pico del colegio. Realmente vivía al lado, pero como el atajo era un campo minado, pues tenía que rodearlo y 7 kilómetros para el colegio. Y yo le grabé viniendo por la carretera con su hermana más pequeña todavía, que venían del colegio. Pues resulta que, claro, este era un chaval real que venía realmente del colegio. Pues ¿sabes lo que traía el chaval porque su padre le había encargado? Venía con 2 bombonitas azules, de gas butano, así, de camping gas, ¿no? 2 bombones azules. Y yo cometí ese error garrafal de decir, no, pero vamos a grabarlo, pero sin las bombonas, porque yo pensé que esa etapa de bombonitas había terminado. Y no me arrepentiré hasta el día que me muera, ¿no? De no haber nunca. Una cosa no natural, que estaba el chaval con 2 bombonas y yo voy y se las quito. No tiene ninguna explicación. Ese es un mediometraje de Javier que a los que no lo habéis visto os lo recomiendo. Se llama 20 la gran idea, que fue nominada al Oscar incluso, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta que me haces, yo no detecto ninguna contradicción. Que nosotros, nuestro oficio es contar historias, y cada historia lo tienes que contar como la historia se merece ser contada, no como a ti te gustaría, o más que como a ti te gustaría, como tú te sientes cómodo contándola, porque ese es uno de los grandes, creo, problemas de nuestra profesión. Que cuando te sientes cómodo contando, es decir, con una forma de contar, con un lenguaje, con una técnica, te sientes cómodo, pues de forma natural tiendes a contar las películas así, porque ya sabes dónde te estás moviendo. Yo huyo de eso y huyo de repetirme. Entonces, yo creo que a mí me parece, lo contradictorio me parece hacer una y otra vez la misma película. Eso sí que me parece contradictorio a tu oficio de contar historias, ¿no? Y yo creo que es un defecto en el que caen muchos directores y directores que me gustan, pero que hacen una película y digo, esta pica está muy bien, pero esta ya la hiciste. Me has vuelto a contar lo mismo, no sé, no, pero bueno, también es normal, ¿no? Tú pintas un cuadro, te salen muy bien los retratos de las manzanas y entonces pues tiendes a pintar varios cuadros de manzanas, pero este ya lo pintaste, ya pintaste el año pasado una manzanita de este calibre, ¿no? Entonces, bueno, pues la animación es un mundo nuevo que desconozco ahora y desconocía mucho más hace año y medio. Y la aproximación al mundo de Ibáñez en imagen real ya la había hecho. Entonces,
podíamos buscar otra vuelta de tuerca y tal, pero realmente a mí me apetecía mucho hacer mucho más un homenaje a Ibáñez. Es decir, yo como espectador, ¿a qué película me apetecería ver de Mortadelo y Filemón? Yo quiero ver el TVO, yo quiero ver a mí me pareció, cuando hice la primera película, que este universo que admiro de Ibáñez y que me tenía fascinado y enamorado, sin embargo no tenía ninguna historia que pudiera ser trasladada a una película de hora y media. Y ahora, sin embargo, lo que creo es que lo que antes pensaba que era simplemente gag tras gag, es que precisamente lo que quiero ver como espectador. Quiero ver las medidas de seguridad del piso Mortadelo y Filemón, quiero ver cómo entra en la tía por la entrada secreta, quiero ver el despacho del súper, quiero ver al súper muy enfadado, quiero ver a Ofelia despechada, quiero ver todo lo que me gusta de Mortadelo y Filemón, y quiero que entre un plano y otro haya 40 golpes en la cabeza y 5 atropellos. Y eso es lo que me permite hacer la animación de una forma muy muy cercana al TVO de Ibáñez y al cómic de Ibáñez. Bueno, no, pero cercana, pues a ver, yo siempre le he oído a Ibáñez quejarse de los dibujos animados que se han hecho de sus personajes, porque él los llama dibujos inanimados, claro. o mejor dicho, desanimados, se llama dibujos desanimados, porque se mueven menos. Es verdad que en las dibujos se mueven menos que sus viñetas. Es difícil, porque Ibáñez tiene en dibujos fijos hay un movimiento, ¿no? Y un ritmo que son espectaculares, entonces el listón está muy alto. Pero bueno, en 3D, a ver, la construcción, para empezar, de los personajes parte del personaje del TVO. Ya cuando haces imagen real, pues Pepe Grillo y la Benito Pocino no son el Mortadelo y Filemón de Ibáñez, pero es una traducción, porque estás en otro mundo, ¿no? Pero este es el mundo de los dibujos y de la ilustración, y artísticamente y conceptualmente es el mundo del TVO, y son los colores del TVO, y son las calles del TVO, y son los adoquines del TVO, y son, ¿no? Es un mundo distinto porque es tridimensional, pero es como si el propio Ibáñez fuera ya el director artístico de la película. No es nuestra visión sobre el mundo de Ibáñez, sino más bien la traducción del suyo propio a una película de animación. Allá tenemos, Javier. Buenas. Hola. Una pregunta para Javier y una para los dos. Para Javier, en lo que has comentado del Animati, este storyboard con el mismo metraje que la película, si de alguna manera no le puede quitar algo de frescura a cuando realmente la ruedes, algo de sorpresa, eso que hablabas antes de llegar al rodaje, si ya sabes exactamente lo que quieres, si le puede quitar esa frescura. Y la otra, una pregunta para los dos, es decir, digamos que en cierta medida se os puede ver como un cine antagonista, ¿no? En el que quizá el de David es más minimalista, ¿no? Más con los actores, y tú evidentemente te apoyas más en otro tipo de herramientas, la infografía y demás. Sí, ¿qué es más difícil en el sentido de que el público se pueda, no sé cómo explicarlo, que la película de alguna manera, ¿cuál está más desnuda, ¿no? Para el público, ¿no? El enfrentarse a dos personajes metidos en un baño, o en tu caso eso, ¿no? Está apoyada en mucho más técnica, mucho más herramientas. ¿Qué es más complicado? ¿Caer en el ridículo? O no sé cómo decirte. Es mucho más complicado lo que hace David, sin ninguna duda. Mira, voy a poner un ejemplo del Milagro de Petinto. Una vez me preguntaron cuál es la secuencia más complicada y cuál es la más sencilla del Milagro de Petinto. Pues la más sencilla de rodar, creo. Ahora sí, hace tiempo que ocurrió este rodaje, pero yo diría que de las secuencias, una secuencia muy sencilla para mí de rodar fue, por ejemplo, la llegada de la NASA. Y sin embargo, la llegada de la NASA pues tiene muchos elementos, sucede de noche, vienen camiones, son luces, hay varios tíos, hablan en inglés, viene un vestido de astronauta, hay un pasillo de plástico, hay como muchos elementos. Y sin embargo, precisamente por esa acumulación de elementos, tienes tanto donde apoyarte y tanto donde agarrarte, que realmente yo considero que es fácil contarla con éxito, con esos elementos. Y por el contrario, pensando, ¿y cuál es la más complicada? Pues, a ver, para mí la secuencia, y la recuerdo perfectamente, más complicada de rodar, es decir, no más complicada de rodar, sino de conseguir lo que yo tenía en la cabeza y plasmarlo ahí, pues es en la conversación entre Petinto y Panchito al atardecer,
que es un único plano de ellos dos sentados con la puesta de sol. Pues porque ahí realmente, claro, lo que quieres es un momento, una chispa de ternura y de magia entre dos personas, y ahí lo único que tienes son los dos actores y tu capacidad para sacar y para provocar ese momento de magia. Ya no hay más, porque ni siquiera estaba el sol delante, porque eso es un croma y el sol es una imagen comprada del archivo. Entonces ahí radica realmente la dificultad, cuando no tienes los elementos, ¿no? Yo admiro, por ejemplo, mucho el cine de Jaime Rosales, que a mí me parece el cine más difícil de hacer. O sea, ya puestos en este extremo, me parece que una película como La Soledad a mí me parece imposible. O sea, me parece tan difícil que me parece imposible. Entonces perdona que termine con esto. Claro, yo veo un plano, cualquier plano de las películas de Jaime, y pongo como ejemplo La Soledad, que me gustó especialmente, y veo un tío sentado en una silla dejando a su novia, al tío se le ve de espaldas, la novia no se la ve, el plano dura 3 minutos y se dicen 4 palabras, y yo no pestañeo. Y yo cuando rodé Camino digo, coño, pues yo como Jaime Rosales, coño, voy a coger a la madre de Camino, porque en este momento en el que la niña está muy enferma, ella se mete en la habitación se mete en el cuarto de baño de la habitación del hospital y se queda mirándose al espejo, ¿no? Entonces pues se ve a sí misma, por primera vez digo, coño, pues me dejo aquí la cámara quieta y ya que se mira al espejo y estoy viéndola ella aquí, su escorzo, y ella mirándose al espejo, y este es un plano que me gustaría aguantar un minuto con el sonido del agua cayendo, ¿no? Claro, ruedas eso y claro, ya rodando digo, a los 5 segundos digo, bueno, qué coñazo, ¿no? Pero bueno, no, yo no, porque yo creo que Rosales no. Bueno, pues efectivamente, rodea ahí un minuto y luego de montaje dura 4, porque el segundo 5 era un coñazo, porque ya sabía mirar al espejo, ya lo había visto. Quiere decir que en esa sencillez hay algo que hace Jaime Rosales que yo no sé hacer. Yo no sé crear la fascinación durante 3 minutos en un plano en el que racionalmente no ocurre nada. Entonces, bueno, evidentemente cuantos menos elementos tienes, pues más grande tiene que ser lo que has escrito y más capacidad tienes que tener de transmitirlo para transmitirlo con grandeza. Y luego hiciste otra pregunta, ya no me acuerdo mucho. De Rosales es lo que te quería decir, es un ejemplo perfecto, es decir, que precisamente eso, es más fácil que el espectador, si no está bien hecho, se salga de la película en esos 4 minutos que aparentemente no pasa nada y pasa todo. Y la otra pregunta era el tema del storyboard, el animatic. Bueno, es que en una película de animación, evidentemente, si tú vas a acudir a un rodaje, hay miles de elementos en el rodaje que in situ tienes que estar atento para aprovechar y no perderte una oportunidad que te dé la circunstancia en ese momento. Pero en una película de animación eso no puede funcionar así. O sea, en una película de animación hay que tener todo absolutamente delimitado, pensado y pergeñado, porque que el momento en el que ese animatic termina, la película se fragmenta en este caso en 1700 planos, y cada plano va a un lugar diferente y va a un equipo diferente, y entonces ya no existe ese control de todo, tiene que estar absolutamente definido, porque si no sería imposible. Te había entendido mal, creía que eso lo ibas a hacer para cualquier película. No, pero sin embargo sí me ha parecido que aunque para cualquier tipo de película, aunque es verdad que para unas es más útil que para otras, pero es una herramienta súper útil, y sobre todo que puede simplificar y abaratar mucho la producción de una película, porque ese proceso es un proceso que haces tú solo con un dibujante, ¿no? Puedes involucrar a más personas, pero realmente este animatic ha sido generado por un dibujante y por mí, dibujando, editando, poniendo nosotros las voces y haciendo esto de una forma muy muy controlada. Es un proceso muy barato al que puedes dedicar 6-7 meses antes de que empiece la producción de una película. Y con esa herramienta tú sabes lo que funciona bien, o sea, siempre que rodas una película, luego el montaje final te das cuenta de muchas cosas que antes no has visto, y que claro, ya una vez rodado es evidente, y te digo, coño, es que esto pero ya no tiene solución, y casi todas las películas en su montaje final desechan secuencias que realmente son muy costosas de rodar, son muy complejas de rodar, hay mucho dinero invertido en cosas que luego está simplemente como curiosidades del DVD.
pues eso te lo puedes evitar y no es que lleves al rodaje una cosa ya estrictamente planificada y rígida y imposible de retocar, sino que cuentas con un punto de vista y con un conocimiento que te hace potenciar pues cosas que tienes que potenciar y desechar otras que no van a funcionar, ¿no? Por ahí teníamos allá. Hola. Retomando un poco el tema de una forma determinada de contar y un tono, que antes hablábamos que era una tendencia hacia lo cómico, ¿no? Yo creo que es más como un tono de fábula, ¿no? En todas tus historias siempre hay un tono de fábula que dices tú que está en relación un poco con tu forma de ver la vida. Pero quería preguntarte en concreto en la película Camino, que es una película mucho más severa y crítica, ¿por qué has elegido un poco pues eso, que la niña también tenga esa fábula, esa epifanía paralelamente? Y si, bueno, en algún momento te pica el gusanillo por a lo mejor contar una historia desde un punto totalmente diferente. Pues, hola, gracias por la pregunta. Pues, no, en Camino lo que lleva a ese mundo onírico de la protagonista, tan alejado de la realidad desde la que se cuenta la historia, proviene de la decisión de un planteamiento que es básico en la película, que es contar la historia desde su punto de vista. Esto es la esencia de ese proyecto, es conocer una historia y hacerte la pregunta de, a ver, una historia que yo conozco a través de lo que cuentan otros terceros, adultos, voy a investigar cómo podría ser, que es una hipótesis, ¿no?, de cómo podría ser desde el punto de vista de la protagonista, en este caso una niña, que le sucede esta cosa tan terrible por un lado y tan bonita por otro, con su primer amor, ¿no? Y entonces, claro, cuando tienes 11 años no tienes la capacidad de expresarte igual que cuando eres adulto, y los sueños eran un vehículo, yo creo que muy útil para descifrar lo que realmente una niña en las circunstancias de Camino siente y quiere decir, y que por un lado no tiene la capacidad o la madurez para decir, y por otro lado de alguna manera no le está permitido decir porque está programada de otra manera. Entonces todo ese mundo de fábula no es como imagino yo las cosas, sino como creo que las puede imaginar una niña como Camino. Entonces desde su edad es una cosa mucho más naif. Es decir, por ejemplo, cuando tú visualizas a tu ángel custodio, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, podría ser una cosa mucho más sofisticada, pero es que no es como yo imagino el ángel de esta niña. Yo quiero retratar al ángel como lo imaginaría ella. Yo creo que yo cuando tenía 11 años creo que a un ángel lo imagino con plumas y con un vestido de tul verde, de azul clarito, que es como lo veo en las estampas de la parroquia de mi barrio y donde lo veo en mi libro de catecismo, ¿no? No tiene esa sofisticación de otro tipo de películas y de otro tipo de género, donde es el director el que quiere buscar una novedad para retratar eso, sino que es una cosa mucho más sencilla y mucho más ingenua y mucho más inocente a través de la visión de ella, ¿no? Pero también es esa necesidad de contar de una forma muy sincera lo que una niña siente, y cuando sueñas, aunque no es tan fácil descifrar las imágenes en tus sueños, pero tienen mucho más que ver con lo que realmente sientes que con lo que dices cuando estás despierto. Tenemos aquí una y la última ya y cerramos, ¿vale? Bueno, quería preguntarte qué consejo le darías a un joven director ahora mismo, en estos momentos. Primero que siga joven Sí. Todo el rato. Si nos hubieran dicho a ti a mí eso, imagínate ahora con el pelo negro, todo un matapelo. Tú vas bien, ¿eh? Hombre, yo tengo tonsurilla. Sí. No, pero blanco. Pues a cualquiera que quisiera ahora mismo dedicar sus esfuerzos y sus emociones a contar historias, lo que le aconsejaría, si es que le puedo aconsejar algo,
digo aconsejar algo porque es que esto cada uno tiene que encontrar un camino y no creo que sirva el de uno para otro, pero lo que aconsejaría es contar historias. Ahora mismo hay pocas excusas para no investigar contando historias, para no rodar, para no probar, para no jugar y enredar con una cámara y con un equipo de montaje, porque antes, cuando hablábamos de aquel ritmillo y del secreto de la trompeta y de aquellos primeros cortos, ¿no? Nosotros vivimos ese último proceso, ese último momento en el cual hacer un corto era un salto cualitativo importante, porque hacía falta dinero, hacía falta producción y claro, la barrera entre lo amateur y lo profesional era visible y estaba muy claramente delimitada. Ahora mismo, por suerte, eso no es así. Ahora mismo, por suerte o por desgracia, tiene sus dos lecturas, pero sobre todo por suerte, si ahora quieres contar una historia, es fácil encontrar la manera de hacerlo, creo que es bastante fácil encontrar la forma de enamorar a otros para que te ayuden a contarlo. Y aunque no es muy fácil, pero hay otras vías de distribución que también hay que encontrar y que también hay que sobre las que también hay que investigar, pero las hay para que los demás vean tus historias, ¿no? Yo creo que ser en concreto director de cine es básicamente eso, es contar historias o tuyas o de otros, siempre con tu propia personalidad, pero sí estaría bien desde el principio quitarle la importancia a eso, al hecho de ser director de cine. Eso pues algunos lo hemos descubierto por el camino y a lo mejor hubiera estado bien, si es que se puede, haberlo sabido desde el principio, ¿no? Y un poco con ese espíritu nosotros fundamos un festival de cortos en internet, que es el No Todo Film Fest, que es el recuperar la gozada de hacer películas y el disfrutar haciendo cortos y películas, historias, olvidándote del otro rollo del cine que supone la producción, el festival, la alfombra roja, la limusina, el fotocall y todas estas pedorreces que rodean al mundo del cine, ¿no? ¿Te he respondido a la pregunta? Lo he intentado, por lo menos lo he intentado. La última aquí y... perdón. Sí, allí. Bueno, pues las dos últimas, sed breves. Javier, sé breve también. Vale, venga. Que hay gente que quiere dormir. Tipo test, venga. Adelante. Javier, muy poca gente sabe que tú eres un verdadero petinto. Tu abuelo era un petinto, tu bisabuelo era un petinto. ¿No te gustaría contar esa verdadera historia? ¿La verdadera historia de los petintos? Buen título, ¿eh? Bueno, yo creo que en lo que voy haciendo está la historia de mi familia, porque quiera o no quiera, ¿no? Lo que conozco es lo que he mamado y luego todo lo que hago tiene que ver con lo que conozco, porque es donde encuentro las historias y donde encuentro también la inspiración, ¿no? Y lo que tenga yo de petinto, que es mi 50%, pues también estará, quiera o no quiera, en mis películas. No, los petintos no tienen ninguna historia ni más ni menos emocionante que ningún Rodríguez. No. Creo que todos tenemos una... ¿Es que van contando la historia de España a través de esa intervención? ¿Perdón? Eran forenses. Sí, bueno, unos son forenses, otros son fontaneros, otros son ingenieros, otros son carpinteros, pero es que estoy convencido de que hay grandísimas historias detrás de cada persona, detrás de cada momento, detrás de cada edificio, detrás de cada hoja de un árbol, hay historias impresionantes y hay que tener muchas veces la suerte de verlas o de encontrar el momento para que afloren y las detectes, ¿no? Pero las historias más interesantes están siempre en los sitios más insospechados, ¿eh? Por otro lado, creo que seguramente será mucho más emocionante la historia del chofer del rey que la del propio rey. Estoy seguro. Buenas noches. Hola. Quería saber si te fue muy difícil conseguir la música para esta película,
además de los hits de Misa que ya comentaste que siempre están en tus películas, porque me pareció que la música en cierto momento, en varios momentos, pasa al primer plano, ¿no? Y también, ¿qué fue de los objetos que aparecen en esa película? Si te quedaste con alguno de recuerdo. Bueno, la música para mí es fundamental. Y en una película como esta tiene tanto que ver con la atmósfera de la película que sin ella no me imagino el resultado. Hay dos utilizaciones muy diferentes de la película. Uno es la banda sonora de Suso Saiz, la música incidental de la película, para mí esencial, y por otro lado el mundo de las canciones. ¿Cómo conseguir llegar a estas canciones? De una forma bastante caótica, o bastante casual. O sea, es curioso las canciones y la música cómo han llegado a las películas que yo he hecho, siempre de una forma muy, muy sospechada y muy poco planificada, y canciones que sobre el papel me hubiera pensado siempre que no tenían nada que ver y no iban a funcionar. Luego las casas con la imagen y sucede algo que no tenías previsto pero que te gusta. Por otro lado, normalmente son canciones bastante fáciles de conseguir, me refiero a conseguir sus derechos, porque no son temas de Alejandro Sanz ni de Bisbal, sino en muchos casos canciones que cuando vas a pedir los derechos te dicen, joder, pues esta canción ya no la teníamos ya descatalogada y tal, ¿no? Pero también esa forma tan ecléctica de elegirlas tiene que ver al final con el espíritu de la película, en donde pues ni todo pertenece al mismo estilo, ni pertenece a la misma época, ni tampoco tiene una relación que te digas, ¿por qué una música de los años 60 para una cosa de los años 40? Bueno, pues ¿por qué? Yo no tengo ni idea, no lo sé, porque es así. Hay una canción, por ejemplo, en Camino, de Russian Red. Es una canción que para mí es muy importante en la película porque adquiere un significado, la secuencia en donde interviene, que a mí me parece muy, muy, muy bueno. ¿Y por qué está esa canción de Russian Red en la película? Porque el día que estaba montando esa secuencia en mi casa, esta película la monté en mi casa, me llegó por correo un DVD de una distribuidora que tenía como varios artistas, y no recuerdo muy bien, era un CD como con 8 canciones que no recuerdo muy bien por qué me lo mandaban, ni siquiera si venía mi nombre o es que lo habían dejado el buzón, y una era Cigarettes de Russian Red, y entonces la metí ahí en el ordenador y dije, probar aquí a ver, ¿no? Y de repente hay una cosa que no hubiera sospechado nunca, pues ahí se quedó para siempre, ¿no? O sea que está todo bastante menos pensado y planificado de lo que parece. Sí que lo parece, claro. Bueno, ¿algún objeto de la película de Tinto? ¿Cómo? ¿Te quedaste con algún objeto de la película? ¿Te quedaste con alguna cosa de un objeto? Pues sí, tengo el santo abridor de abrechapas, lo conservo, y conservo la linterna, es una linterna que también es abrillantador de zapatos, que tiene Petinto cuando baja a la cueva a hablar con Usillos, y tiene la linternita, la conservo. Pero también antes me gustaban mucho los cachivaches, y ahora reconozco un momento en mi vida en el que no necesito armarios para guardar, sino necesito quitar armarios y dejar las paredes blancas. Ahí son etapas en la vida, ¿no? Y lo que antes me fascinaba y me apetecía poner encima de la mesa un aparato de medición de los rayos del año 40, ahora mismo me encanta la mesa blanca vacía, sin nada. Entonces uno va haciéndose mayor. Bueno, yo estaba seguro que Javier iba a ser perfecto invitado inaugural de estas jornadas, que espero volveros a ver por aquí. Y quería agradecer además a Telefónica el espacio, el sitio, la organización, todo esto, que además creo que lo puede ver la gente por la red, o sea que hay que agradecerlo. Y además, para que el homenaje no sea un homenaje vacuo, hace poco viví en primera persona una anécdota muy de Javier Fesser, yo creo, y que habla muy bien de la unión que tiene el mundo de la tecnología y el mundo de la vida cotidiana, y sobre todo de la tradición española, estaba con un amigo
y estábamos con su madre ya muy mayor, una mujer muy muy mayor, y entonces este amigo con su teléfono y tal recibió una foto de su hermana con sus sobrinos que estaban en la montaña en Asturias, y entonces le dijo a su madre: mira mamá, la hermana con tus nietos. Y ella miró el teléfono y dijo: anda, ¿y esta foto de cuándo es? Y mi amigo le dijo: pero mamá, hombre, es de ahora mismo, se la acaban de hacer, me la acaban de mandar desde Asturias, que están en la montaña. Dice: ¿cómo que de ahora mismo? Dice: claro, se la han hecho, me la han enviado y es lo que o sea, que se han hecho esta foto ahora mismo, te la han enviado y es esta, y tú la puedes ver y la podemos ver aquí. Y dice mi amigo: claro, y que haya gente que no cree en Dios. Yo creo que esa conclusión me parece que Javier le define muy bien, y a Telefónica dentro de nuestro mundo hispánico, y de eso que decías tú antes de la tradición española, de la que no solo hay que reírse, sino que hay que intentar preservarla lo más posible. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. El próximo día es REC con Paco Plaza y estaremos aquí. Gracias, Javier. A ti, David. Muchas gracias.